Bueno, vamos a dar comienzo con la charla que teníamos prevista por el día de hoy. Primeramente, le vamos a dar la palabra al doctor Diego Sanz y después vamos a comenzar con la charla. Buenas noches, chicos, ¿cómo les va? Bueno, veo que hay una linda convocatoria de muchos colegas, que la verdad que es muy grato. Muchas gracias, Flavia, por tomarte todo este tiempo y bueno, darnos esta charla. Gracias, Nati, y gracias, Lidia, por estar ahí pendiente y bueno, ayudando para que esto se lleve a cabo y sea una nueva charla de este instituto para todos estos colegas que todos los días estamos litigando y saliendo, bueno, a la calle a pelearla en este momento que está tan difícil para nosotros. Yo te agradezco nuevamente, Flavia, y bueno, espero que les sirva a todos los colegas esta charla para instruirnos un poquito más. Bueno, como todos ya sabemos, estamos pronto a implementar este nuevo código, que si bien es un código nuevo, un código muy moderno, vamos a tener que estudiar y practicarlo mucho a diario. Vamos a empezar justamente por una charla que es básica. Yo creo, Flavia, que esto es el ABC del código. Y bueno, lo dejo en tus manos y bueno, disfrútenlo, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias, Flavia. Muchas gracias, Diego. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Genial, buenísimo. Genial. Bueno, miren, voy a compartir con ustedes la pantalla para que vean, porque yo lo he preparado también en un PowerPoint para que lo vean. Vayan viendo conmigo la pantalla de lo que yo voy a ir charlando, conversando con ustedes. Cualquier aporte que quieran hacer, me interrumpen alguno, pero les pido que por ahora silencien el audio, pero si quieren me interrumpen, paramos y lo abrimos. Pero quiero compartir las imágenes para que podamos ver la clase, porque está bueno seguir las garantías que son como están escritas en el código, están transcriptas en los primeros 25 artículos del Código Nuevo, que es la Ley 1851O. Son importantes que las veamos escritas. Y entonces ahora las vamos a analizar. Quiero que la vean. Ahí se abre la cortina. Bueno, miren, vamos a empezar conversando sobre la razón de por qué están incluidas las garantías en el código. Yo me preguntaba por qué este plexo de garantías, de esta cantidad de artículos que se han incluido en el código nuevo, porque miren, es el libro 1, título 1, tiene el título de garantías constitucionales, el título de esta charla, conversatorio, lo que sea que tenemos hoy. Garantías constitucionales, interpretación y aplicación de la ley se llama. ¿Por qué estará incluido con tanta precisión en tantos artículos? La cantidad de garantías que se incluyen en el código, en un código de procedimiento penal. Bueno, la primera y más notoria razón por la cual una garantía se puede incluir respecto de un derecho es por la necesidad de ponerle un límite a la violencia en general, así como es preciso evitar el hombre lobo del hombre. ¿Se acuerdan lo que decía Hobbes, el hombre lobo del hombre? Se requiere, para que el hombre no se constituya en un devorador de sí mismo, que el Estado le ponga un límite.
Pero también cuando el Estado ejerce ese poder en forma indiscriminada, se genera el mismo efecto que se pretende evitar. Entonces es necesario ponerle un freno a ese control que ejerce el Estado. Ese ponerle un freno al control del Estado se denomina garantía. Es decir, que la garantía es el límite al poder punitivo del Estado. Ya decía Klaus Roxin que la finalidad del derecho penal es proteger todos los bienes jurídicos. ¿Y qué son los bienes jurídicos para Klaus Roxin? Son todos los requisitos indispensables para la convivencia pacífica y libre de los ciudadanos, pero la protección de los derechos humanos, decía Roxin. ¿Y cómo se logra la protección de los derechos humanos? Reconociéndole las garantías. ¿Y qué son las garantías desde el punto de vista constitucional? Sino los mecanismos, los modos, los medios, los instrumentos para hacer efectivos el cumplimiento de los derechos. Voy a admitir a alguien que quiere entrar. Si no, no va a salir esto de la pantalla. El sistema punitivo del Estado, como todo el sistema jurídico, que es un gran sistema, un solo sistema, tiene subsistemas, varios subsistemas. Y podemos ver que dentro de este gran sistema punitivo general del Estado, podemos observar el subsistema policial, el subsistema penal, el subsistema procesal penal y el subsistema de ejecución de la pena. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en el subsistema procesal penal, lo cual no significa que todos los subsistemas estos estén entre sí íntimamente relacionados y dependan del sistema punitivo del Estado y vinculados con este sistema punitivo. Quiero pasar de página y no puedo. Vamos a empezar a analizar las garantías. El artículo 1 de la ley 1851O habla del juicio previo. Ninguna persona puede ser condenada o sometida a ninguna medida de seguridad, dice, sin juicio previo. A diferencia del artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice nadie puede ser penado sin juicio previo, punto de ley anterior al hecho del proceso. Aquí nos dice ninguna persona puede ser condenada o ser sometida a una medida de seguridad. Le agrega el Código Procesal Penal de la provincia, como siempre innovando los sanjuaninos, o ser sometida a una medida de seguridad. Le da una garantía más protectora y más profunda que la Constitución Nacional, que solamente hablaba de una condena. Entonces nadie puede ser penado, decía la Constitución Nacional y la Constitución Provincial también, y ya el Código Procesal Penal de la provincia agrega, nadie puede ser condenado ni sometido a una medida de seguridad previo. Fundado en ley anterior al hecho del proceso, es decir, que aquí ya está hablando del principio de legalidad, que debe ser realizado respetando los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional de la Constitución de la provincia de San Juan y las normas de este Código Procesal Penal, es decir, que respeta la jerarquía de la supremacía constitucional, también en la provincia.
El artículo 2 hace referencia a la garantía de los jueces naturales y el juicio por jurado. Ninguna persona puede ser juzgada por otros jueces que los designados por ley antes del hecho del proceso y de acuerdo con la Constitución provincial. La competencia y el procedimiento para el juicio por jurados en causa criminal se rigen por las normas de este código. Esta garantía ya la conocemos y está prevista tanto estaba prevista antes en el anterior Código de Procedimiento, pero no el juicio por jurados, donde se hacía una simple referencia al juicio por jurados, pero ahora con el nuevo procedimiento, con el nuevo código y el nuevo sistema acusatorio adversarial, el juicio por jurados entra a jugar una postura mucho más clara y, si se quiere, una participación cierta. Y entonces esta garantía va a jugar, creo yo, sí, un mayor protagonismo dentro del proceso penal sanjuanino, por lo menos, y argentino. Quiero pasar me resulta muy difícil pasar de página. Ahora sí. Bueno, las garantías constitucionales, entonces, de las que habla nuestro Código Procesal Penal, están basadas y fundadas en dos principios fundamentales que son el artículo 18 y el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo 18? La norma básica de la Constitución Nacional, que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Las garantías son el soporte de la seguridad jurídica. Esto hace referencia a la prohibición de la analogía, a la irretroactividad de la ley penal y a la ultraactividad de la ley penal. Esto ya lo sabemos, son principios que conocemos. Voy a admitir a un nuevo integrante. Pero se trata de una garantía que, esta en particular, que está reservada al proceso penal exclusivamente. Y hace referencia al nunc crimen nulla pena sine lege, un adagio liberal que fue incorporado a la Constitución Nacional primigenia, la del 53-60, y que hace referencia a que no hay delito ni pena sin ley anterior. Cuando dice ley anterior, se refiere a una ley dictada por el Congreso Federal antes del hecho. Aunque no es tan así como una ley federal antes del hecho, porque la Corte Suprema se ha expresado también afirmativamente respecto de otras normas que no fuesen ley, estrictamente hablando, emanada del Congreso de la Nación. Como para ser la fuente del derecho penal. Nadie puede ser penado o condenado, en consecuencia, sin la tramitación de un juicio durante el cual se cumplan las etapas fundamentales requeridas por el debido proceso legal. Es decir, ¿qué significa debido proceso legal? Que en todas las etapas de ese proceso, tanto la acusación como la defensa, la prueba y la sentencia, se hayan cumplido todas las etapas y se le haya dado la posibilidad de ser oído, se le haya dado la posibilidad de que haya existido, se le haya respetado el principio de legalidad y se haya cumplido estrictamente todas las garantías que derivan de este mismo artículo 18. La sentencia debe ser
fundada, justa, y fundada en ley anterior al hecho del proceso, por supuesto, no arbitraria, que es lo que significa que sea justa, y ya lo dije, por supuesto, y fundada y basada en la ley anterior al hecho del proceso, que es lo que hace referencia al artículo 18, en ley penal previa, y el artículo 19 cuando habla de la legalidad, que, no es, que todo lo que está permitido no está prohibido, y que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral ni el orden público, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Dentro de esos aspectos constitucionales de la ley previa, se hace referencia a la ley penal en blanco y al tipo penal ampliado por normas infralegales. Bueno, de esto ya sabemos bastante, como el artículo 205 y 206 del Código Penal, que se refiere a las infracciones a las leyes de policía sanitaria animal y no animal, como es el caso de los infractores a las leyes de policía sanitaria en pandemia. Esos son tipos penales en blanco. ¿Cuáles son los penales en blanco? Son aquellos que tienen el precepto, la acción, por ejemplo, contienen la sanción, perdón, pero no contienen el precepto. El precepto lo difieren a otra norma que está en otra parte del ordenamiento jurídico, es decir, que uno tiene que dirigirse hacia otra norma, hacia otra parte del ordenamiento jurídico para completar la ley. Es decir, esa ley dice que está la sanción, el tipo penal dice directamente, expresa cuál es la sanción que le corresponde a la persona, se impone tantos días de multa, o tantos días de arresto, o tantos días de prisión, o tantos meses, o tantos años de prisión, al que violare las leyes de policía sanitaria animal. Entonces hay que ir a ver qué dicen las leyes de policía sanitaria animal para ver cuál es la conducta que ha violado el sujeto, porque el tipo penal preciso no lo describe, está en blanco. Otra derivación es la ultraactividad de la ley penal más benigna, que hace la prohibición de reiterar el enjuiciamiento penal por un hecho ya juzgado, y el non bis in idem, que también es otro principio. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, por el mismo hecho, ni bajo las mismas circunstancias. Todos estos principios ya los venimos viendo, no solamente en la parte sustancial del derecho penal, sino que también están inmersos dentro de las garantías que ahora reza el nuevo Código de Procedimiento Penal. No puedo seguir con la... Ahora sí. La garantía de los jueces naturales de la que hablaba el artículo 2 dice que ninguna persona puede ser juzgada por otros jueces que los designados por ley antes del hecho del proceso, y de acuerdo con la Constitución nacional, provincial, perdón. ¿A qué hace referencia esta garantía de los jueces naturales? La garantía de los jueces naturales es la garantía de la jurisdicción. ¿Qué significa juez natural? El juez natural no es solamente el órgano persona, sino el órgano institución. Es decir, no solamente el juez que me toca, puede tocarme también un órgano colegiado, que es el juez natural que me corresponde, y no me pueden sacar de ese juez, que tiene jurisdicción y competencia para juzgarme, y tengo derecho a ser juzgado por ese. Pero tiene dos
dos aristas este derecho, el de la jurisdicción en sí, el de la competencia, y además no ser juzgado por comisiones especiales, que es el caso de, por ejemplo, como pasó desgraciadamente la situación de los gobiernos de facto, en donde las personas eran desgraciadamente juzgadas por comisiones especiales armadas por 2 o 3 personas que no tenían el título de jueces y que tampoco estaban investidos de poder para juzgar, que se constituían en una comisión especial, juzgaban y condenaban a personas sin tener la investidura, ni tampoco haber dotado al proceso de las garantías necesarias para ser juzgado. A esto hace referencia esta garantía y está incluida en el artículo 2 de este Código Procesal. El artículo 3 hace referencia al principio de inocencia. Ninguna persona puede ser considerada culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal. Bueno, el principio de inocencia lo conocemos, lo sabemos, y desde que conocemos el derecho penal sustancial, básicamente nosotros rezamos el principio de inocencia. Es decir, cuando yo le enseño en la universidad a mis alumnos Derecho Penal 1, siempre les digo que el derecho penal es un derecho de excepción y que nuestros comportamientos son siempre de ser personas que se portan bien. Por eso, el derecho penal es solo de excepción, es limitado y de interpretación restrictiva. Es solamente para los casos en que cumplimos la norma. ¿Por qué cumplimos la norma? Porque adecuamos la conducta a la establecida en el tipo penal. Porque el delincuente cumple con lo que está prescripto, cumple con el tipo penal. Lo que viola es la norma subyacente de la que hablaba Kelsen, esa norma que decía, no matarás, no robarás, pero el delincuente cumple, porque el tipo penal dice, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Entonces, ¿qué hace el delincuente? Cumple con el tipo penal. Entonces, el que cumpla con la ley penal está amenazado de una determinada pena, cumple con la amenaza penal, que entonces el Estado cumple con ese fin punitivo y establece el control punitivo. Cuando ese control es excesivo, entra a jugar la garantía para proteger y hacer efectivo el derecho que ha sido conculcado excesivamente por parte del Estado o por otro particular. El artículo 4, o cuarto, habla de la persecución penal única. Es el principio del non bis in idem, ya hice referencia a ese cuando hablé del artículo 18 de la Constitución Nacional, y aquí también está expresado otra vez. Ninguna persona puede ser perseguida penalmente más de una vez por el mismo hecho. Hace referencia al non bis in idem, ese adagio en latín, que expresa clarito que no me pueden perseguir otra vez. Si ya me han juzgado, ya me han condenado, y ya cumplí, ya pagué como ciudadano, puede ser que me haya equivocado, pero si ya el sistema me ha sometido, cumplido, otra vez no. Yo tengo una garantía que me protege. Y establece que de nuevo no, por lo menos por el mismo hecho y las mismas circunstancias, otra vez no. No se pueden reabrir los procesos concluidos, salvo, dice el Código, la revisión de las sentencias a favor del condenado.
Lo mismo que si fuese la ley penal más benigna, salvo que la sentencia fuese revisada en favor del condenado. El artículo 5 habla de la validez temporal. Otra garantía que hace referencia a la validez temporal. Bueno, yo me obvié de hablarles de una clasificación que yo hago de estas garantías, que no es una clasificación doctrinaria, es una clasificación personal mía que yo quise hacer porque es un plexo importante de garantías que hace el código y para ordenarlas un poco, yo más o menos elaboré una distinción entre ellas y yo me dije, algunas están referidas a la seguridad individual, como son el derecho, las que devienen del debido proceso legal, que son todas las del el derecho de defensa, el principio de inocencia, el juicio previo, etc. Otras son las garantías que hacen referencia a la organización judicial, como es la imparcialidad de los jueces, el juez natural, la independencia del órgano. Y otras son las garantías que hacen el carácter estatal de la pena. Y esas garantías son las que hacen referencia al tiempo del proceso penal, a la validez temporal de las leyes procesales, al tiempo de la condena, etc. Y ahora vamos a ver algunos artículos que hacen referencia al tiempo en el proceso penal, y que es importante porque en este nuevo sistema acusatorio adversarial el tiempo es muy importante. Y es muy importante como garantía. Me cuesta mucho pasar de página. Ahí va. ¿Qué dice el artículo 5? A mí me salen unos títulos en la... Ahí está, ahí se fue. Artículo 5. Validez temporal. Las leyes procesales penales se aplican desde su vigencia y no tienen efecto retroactivo. Bueno, eso hace referencia a la irretroactividad de la ley penal, y eso deviene del artículo 18 de la Constitución Nacional. Y deviene del principio de legalidad y de la ley previa. Esto hace referencia a la irretroactividad y a la ultraactividad de la ley penal. No tienen efectos retroactivos, salvo cuando sean más favorables para el imputado. Es decir, si existe una ley penal más benigna, tienen efecto retroactivo. Son de interpretación restrictiva las normas penales. El artículo 6 habla de la interpretación restrictiva y la aplicación analógica. Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este código a los sujetos del proceso penal, o que establezca sanciones procesales, debe ser interpretada restrictivamente. Solo se admite la analogía en cuanto favorece la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades. A diferencia del derecho civil, como lo hemos visto también en el derecho penal de fondo. La duda. Indubio pro reo. Otra vez, este principio que es del derecho penal sustancial, pero que también se aplica aquí a una norma de forma, y entonces decimos, ¿por qué? Ven que están todos los subsistemas penal y el sistema procesal penal muy imbuidos entre sí e íntimamente relacionados. Dice el artículo 7, en caso de duda, en cualquier instancia y grado del proceso, citar a lo que es más favorable al imputado. Yo incorporé algunos fallos a este PowerPoint para que, unos fallos de la provincia, la Corte de Justicia, para
que veamos que son ilustrativos acerca de las garantías. Espero que los podamos ver aquí. En este caso, contra Tapia Miguel Ángel, por homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego, en perjuicio de Claudia Miriam Bugueño, bueno, en casación. Ay, me sale ese título que no lo puedo sacar. Me cuesta leer, pero bueno, voy a tratar de leer. Este fallo fue en octubre de 2019. La Corte rechazó el recurso de casación interpuesto por la parte querellante contra la sentencia de la Cámara Penal y Correccional, que había dispuesto a absolver de culpa y cargo a Miguel Ángel Tapia por homicidio simple, agravado por el empleo de arma de fuego, contra esta chica Claudia Bugueño. Pero ¿por qué rechaza el recurso de casación? Porque hace aplicación del principio de la duda. Indubio pro reo, dice la Corte. Y para así resolver, la Corte consideró que guardaba estrecha vinculación con la inmediación que se logra en el proceso penal. Hacía referencia también la Corte al principio de inmediación. Hablaba de una duda razonable que se dio en favor del imputado, del principio de inocencia del artículo 18. Bueno, vemos como no son simples expresiones de deseo las garantías constitucionales. Se aplican y claramente son captadas por las resoluciones de la Corte. Es muy importante que las veamos explícitas, de un modo claro, en los fallos. Se ve, se escucha, ¿no es cierto? ¿Nati? ¿Escucha? Perfecto. El artículo 8 habla del tiempo razonable, y ahí es cuando yo les decía recién sobre el tiempo razonable. Toda persona, perdón, me fui. Toda persona tiene derecho a una resolución judicial definitiva en tiempo razonable. Este factor tiempo del que yo hablaba recién es muy importante porque lo ha incorporado este código de procesal ley nueva que tenemos, tan interesante, ha incorporado el factor tiempo en las resoluciones judiciales y es algo que debemos celebrar. Toda persona tiene derecho a una resolución judicial definitiva en tiempo razonable. El retardo en dictar resoluciones a las dilaciones o dilaciones indebidas cuando son reiteradas constituyen falta grave. Cuando son reiteradas. Por supuesto, no le vamos a culpar a los funcionarios o a los magistrados de todo porque sabemos que están atestados de trabajo. El artículo 9 hace referencia a la imparcialidad e independencia. Los jueces y jurados actúan con imparcialidad en todas las etapas del proceso penal. En el ejercicio de sus funciones, gozan de independencia y no pueden interferir en sus decisiones los miembros de otros poderes del Estado ni los demás integrantes del Poder Judicial. Bueno, habla de la independencia, no requiere mayor explicación el artículo 9. El artículo 10 habla de la igualdad entre las partes y la comunicación previa. Esto es importante porque dice que se debe garantizar la intervención de las partes con igualdad de posibilidades. Habla de la paridad de las partes. La posibilidad de ejercer facultades y derechos previstos en la Constitución Provincial y de este Código. Los jueces deben preservar la igualdad procesal.
debiendo allanar todos los obstáculos que impiden su vigencia o lo debiliten. No pueden mantener los jueces ninguna comunicación con las partes o sus defensores sobre asuntos sometidos a su conocimiento sin dar previo aviso a ellas, ¿no? El artículo 11 habla de la inviolabilidad de la defensa en juicio. Es inviolable la defensa de las partes y de sus derechos en el proceso penal. Bueno, eso, por supuesto, forma parte también del artículo 18 de la Constitución Nacional. Trato de seguir. Ustedes disculpen, pero a veces no me da piola la computadora. Ahí va. Esta parte se pone interesante. Derechos de la víctima. Nati, yo sé que te gusta esta parte. Derechos de la víctima. Ella me pidió que hablara de eso, por eso lo digo. La víctima tiene derecho a participar en el proceso penal. Toda disposición referente a la víctima se debe interpretar del modo que mejor convenga a sus intereses y en beneficio de su efectiva intervención en el proceso penal. Tanto el artículo 12 como el 13 y el 14 hacen referencia a la intervención de la víctima en el proceso penal. Esto es muy importante porque en este nuevo sistema acusatorio adversarial, la víctima toma un rol participativo primordial, es decir, es un actor ya no en reparto, sino un actor importantísimo y un actor como de primera figura. No es parte principal en el proceso mientras no se haya constituido en parte querellante o en actor, pero sí forma parte del proceso en la medida en que se le reconozca la posibilidad de participar. Ya vamos a ver cómo. Toda disposición referente a la víctima se debe interpretar, dice el 12, del modo que mejor le convenga a la víctima, de modo que mejor se les respeten los intereses, en beneficio puede intervenir en el proceso. Se le debe proteger la intimidad, respetar en todas las etapas del proceso. Se debe respetar la privacidad, tanto de la víctima y del imputado, y de cualquier persona que intervenga en el proceso. Fundamental. El 14, que hace referencia al trato en cuanto al 12, en el 12, me voy a volver con el 12. Cuando habla del derecho de la víctima y la intervención en el proceso, si se trata de menores que vienen en el proceso, es muy importante porque esto da lugar a la participación efectiva y a la intervención efectiva del menor. Es la realización cierta del derecho a ser oído. Antes se le daba una cierta participación, pero no intervenía, o quizá algunos jueces los escuchaban a los niños, pero niños, niñas, adolescentes, pero no con la debida participación, o no como rezan los instrumentos internacionales, no como lo reza la Convención de los Derechos del Niño, como con toda la importancia y la profundidad que exige realmente el derecho a ser oído, que significa mucho más que ser escuchado. El artículo 14 hace referencia al derecho al trato digno. Toda persona tiene derecho a reclamar un trato digno
De parte de los organismos del Estado, dice este artículo, del Estado, de parte del Poder Judicial, ¿no? Y entonces dice, tiene derecho a ser atendida por todos los intervenientes de la Administración de Justicia en forma personalizada, respetuosa, y que se adapte a todas las circunstancias con las que viene la persona, porque la persona viene con un montón de circunstancias psicológicas, sociales y culturales diferentes, y sobre todo si es víctima, y tiene derecho a ser atendida de una manera digna. En segundo lugar, reza esta garantía que tiene derecho a exigir que las actuaciones judiciales en las que resulte necesaria su comparencia sean puntuales, se respete la máxima puntualidad. Y además, recibir las comunicaciones de parte de los órganos judiciales en un lenguaje claro y sencillo. Esto del lenguaje claro y sencillo hace referencia a que, si bien todos los operadores jurídicos tenemos la posibilidad de habernos enriquecido con un lenguaje técnico jurídico, no siempre podemos transmitir ese lenguaje de una manera adecuada, sencilla y llana para cualquier persona que nos pueda escuchar. Y no siempre el hable está preparado para escuchar un lenguaje técnico jurídico. Entonces, esta garantía del trato digno hace referencia al respeto que tenemos que darle, y podemos nosotros, estamos capacitados porque hemos aprendido este lenguaje. Entonces, nosotros tenemos las herramientas para bajar el lenguaje al modo sencillo y claro, para que las personas puedan entendernos más allá de haber dominado ya el lenguaje técnico jurídico. Además, las personas tienen derecho a recibir respuesta a las solicitudes y exigirla. En este caso, las autoridades deben también, en su caso, deben exponer por escrito la negativa a responder. Es decir, si me responden que no quieren, me lo tienen que decir por escrito. Si no me quisiera alguna o cierta información. El artículo 15 hace referencia a la separación de la función de investigar y juzgar. Bueno, esto también, junto con el artículo que sigue y el 17 también, hace referencia a al sistema acusatorio adversarial. Es propio del sistema acusatorio adversarial, son nuevos estos artículos. La separación de investigar y juzgar son propias del sistema acusatorio. Investigar le toca al fiscal y juzgar le toca al juez. Los fiscales no pueden realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen de la persecución penal a cargo del Ministerio Público Fiscal. Si lo hacen, se sustituyen de algún modo la actividad propia de fiscales, los jueces pueden ser apartados inmediatamente del conocimiento de la causa. Y se prohíbe también que la agreguen en algunos otros empleados subalternos. El artículo 16 habla de los principios... respecto del artículo 15 también he agregado más abajo, un fallo, también de la Corte y muy reciente. Después lo podemos consultar si es que llegamos con el tiempo y si no, porque esto es bastante. Bueno, el artículo 16, principio penal acusatorio,
que se deben hablar partes, que son la oralidad durante todo el plano, ¿no? Oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad e informalismo. Me acuerdo del informalismo porque las comunicaciones se pueden, las notificaciones y cédulas por WhatsApp. Disculpen. El artículo 17. Bueno, pero si quieren volvemos y analizamos un poquito el proceso, estos principios del proceso penal acusatorio, pero seguimos hasta terminar las garantías, enunciamos y después volvemos sobre esto. El artículo 17 habla del principio de publicidad y reserva de las actuaciones. Antes, en el Código Procesal Viejo, teníamos el secreto de sumario, ahora está prohibido. Está prohibido el secreto de las actuaciones para las partes intervinientes. Solo en los casos y por los motivos autorizados por el Código, el juez puede disponer a pedido de parte y con la debida fundamentación la reserva de algún acto en particular. Y también por un tiempo limitado que no puede exceder de 10 días. La parte interesada puede ampliar la reserva de algún acto en particular, por lo que puede solicitar la autorización de un colegio de 2 jueces penales. Esta es una importante diferencia con el sistema anterior. Ahora secreto. El artículo 18 de este nuevo habla de la restricción de los derechos fundamentales. Las facultades que este código reconoce para restringir y limitar el goce de derechos reconocidos por la Constitución provincial, nacional o por los instrumentos internacionales de derechos humanos deben ejercerse de conformidad con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Esto hace referencia al artículo 28, el principio de razonabilidad, del que habla el artículo 28 de la Constitución Nacional. Sería entonces tautológico repetir el fundamento del artículo 18 con el artículo 28. Toda restricción debe hacerse con razonabilidad. Pero aquí le agrega no solo la razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional, sino además le agrega idoneidad, proporcionalidad y necesidad. El artículo 19 habla de las restricciones de la libertad y dice, toda medida que coarte la libertad tiene carácter excepcional y la norma legal en la que se funde debe ser interpretada restrictivamente. Una persona puede ser privada de su libertad sino orden escrita y fundada de juez competente, quien debe señalar objetivamente la existencia de elementos de convicción suficientes de participación de un hecho delictivo y que la medida resulta absolutamente impensada producida la privación de la libertad, el afectado que lo motiva y de los derechos que asisten, como también de que de dar aviso de su situación a quien crea conveniente. La autoridad arbitrará los medios conducentes a ello. Bueno, este artículo 19 hace referencia al habeas corpus, del que la Constitución provincial y la Constitución nacional
desarrollan como garantía de la defensa de la libertad ambulatoria. Este artículo 19, precisamente en este Código Procesal, lo nominan de esta forma, como restricciones de la libertad. Pero sí no desarrollan el procedimiento de la habeas corpus porque ya está mencionado en la Constitución provincial. Pero sí, la única excepción que le pone es flagrancia. Incomunicación del imputado. Está prohibida la incomunicación del imputado por autoridad distinta a un juez. El único que lo puede incomunicar. Únicamente se puede decretar por el juez una sola vez en el proceso. Y tiene como expresa y exclusiva motivación objetivamente señalada la necesidad de evitar que el imputado entorpezca la investigación. O sea, únicamente me pueden incomunicar solo para que no entorpezca la investigación y por 48 horas, no más, porque si no es un exceso a la privación, sería una privación arbitraria e ilegítima de la libertad. Y en tal caso, si se hace por 48 horas, queda garantizada la comunicación con su defensor inmediatamente antes de la realización de cualquier acto que requiera la intervención personal. Es decir, si van a tomarle una declaración indagatoria, tiene que tener un defensor. El artículo 21, y ya vamos terminando, nos quedan pocos artículos para las garantías. El artículo 21 habla de la sentencia y la motivación. La sentencia debe ser definitiva, absuelve o condena al imputado y debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que se hace. Es decir, toda sentencia para poder ser legítima tiene que ser fundada. ¿Fundada en dónde? En los fundamentos de hecho y en el derecho. Si no está activada, no es legítima. Y por supuesto es arbitraria como consecuencia. El artículo 22 habla de la solución del conflicto. Los jueces y los representantes del Ministerio Público Fiscal deben procurar resolver el conflicto surgido a consecuencia de un hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre las partes y la paz social. Miren, cuando yo les hablaba hace rato les hablaba anteriormente de lo que significaba para Klaus Roxin el bien jurídico, los bienes jurídicos, que era el fin del derecho penal, que decía Klaus Roxin que los bienes jurídicos son todos los requisitos indispensables para la convivencia pacífica y libre de los ciudadanos bajo la protección de los derechos humanos, hacía referencia a la armonía y la social. Bueno, nuestros legisladores se han hecho eco de las palabras de Klaus Roxin cuando han redactado el artículo 22, porque esto de la armonía entre las partes y la paz social son palabras de Klaus Roxin cuando define a los bienes jurídicos que son el fin, la protección del derecho de los bienes jurídicos es el fin último del derecho penal. El artículo 23 y 24 son las últimas dos garantías de las que habla del Código de Procedimiento Penal de San Juan. El artículo 23 habla de una garantía relativamente nueva, que habla
habla hace unos años, y dice, toda persona tiene derecho a recurrir, derecho a tener otra instancia, otra posibilidad. Toda persona, perdón, tiene derecho a recurrir una sanción penal que se le ha impuesto ante un otro tribunal o un tribunal superior con facultades amplias para su revisión, de acuerdo a las reglas establecidas del Código. Es simplemente el derecho a la doble instancia o a otra instancia. El derecho al recurso es la posibilidad de revisar una sentencia que me agravia, cuando considero que me agravia. Y siempre y cuando tenga la habilidad de aportar lo necesario para fundar el resto. Y el artículo 24 habla de la participación ciudadana, y este es también una garantía de importancia, perdón, una garantía de importancia. Los ciudadanos pueden participar en la administración penal, de conformidad a lo previsto en la Constitución Nacional, las disposiciones de este código y las leyes especiales que se dicten al efecto. Bueno, esto se puede interpretar como parte de la participación ciudadana a través de el juicio por jurados, por ejemplo, cuando intervienen el de legos o de personas, de ciudadanos, de cualquier persona que interviene como jurado para participar en el proceso penal, donde es juzgada una persona y ellos, pero todavía, digamos, y ellos pueden intervenir y de acuerdo, por supuesto, a todo el procedimiento que se les haya establecido dentro de las normas del Código Procesal Penal. Pero todavía nosotros no lo hemos instaurado en nuestra provincia, porque, bueno, no tenemos todavía la infraestructura necesaria, pero esperemos pronto poder con eso. Agregué un par de fallos más a continuación, pero que hacen referencia a las garantías que están mencionadas, igual que atrás. Están ahí para poder leer. Son solo 2 fallos. Hay uno, sobre todo, que es este de 2019, que hace referencia a el juez, como yo les decía, y a la delimitación de las funciones del juez y de los fiscales. Bueno, hasta acá ha llegado el conversatorio que hemos tenido. Espero que les haya sido de agrado. Estoy a su disposición si quieren hacer alguna pregunta. ¿Me escuchan? Muchísimas gracias, Flavia. Excelente la exposición, muy clara. La verdad que ha sido un gusto escuchar. Bueno, la doctora está dispuesta a las preguntas. No sé si alguien quiere preguntar. Y si no preguntan, significa que ha estado muy clara. Parece que ha sido bastante clara, doctora, con la exposición, porque no hay ningún comentario. Bueno. Los felicito, muchísimas gracias por la dedicación y el tiempo que nos ha dado. A veces es complicado mantener estas actividades, así que le doy muchísimas gracias. Gracias a todos. Sé, Diego, si quieres decir unas palabritas finales.
Doctora, ¿me permite hacer un comentario? Sí, por favor. Primero agradecer a Flavia, a la doctora Flavia, muy, muy buena la exposición. Estaba observando, ¿no? Yo no me dedico al derecho penal, pero me pareció muy interesante esta charla y no le escapé en nada realmente porque fue muy productiva. Me encantó el artículo 8 donde donde se le agrega el tiempo, ¿no? Es un problema que se nos aqueja a todo el derecho, creo yo, ¿no? Tenemos, a mi juicio, ese problema que tenemos que solucionarlo, de tanta demora de que hay un imputado hasta que se llegue a una sentencia, ¿no? Así que celebro ese punto, les agradezco, es algo muy bueno, creo. Es comentar eso simplemente. Me voy muy contento de esta charla, porque cada vez veo que la gente que hace el derecho, la gente y que lo aplicamos y que tratamos de los que salimos a la calle, ¿no? En sus distintas áreas, tenemos más herramientas y esto nos motiva a seguir adelante. Muy agradecido a todos ustedes por toda esta charla, ¿no? Gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias. La verdad que el Bueno, factor tiempo como dice el artículo 8, es muy importante. Sobre todo es una innovación en el Código de Procedimiento, es algo que los abogados pedíamos hace mucho tiempo, valga la redundancia, porque bueno, es fundamental que se nos reconozca que los jueces entiendan que necesitamos que las sentencias sean oportunamente resueltas, pero también vemos que los jueces tienen demasiado trabajo, están atestados de trabajo en los juzgados y que bueno, eso ahí los abruma, pero sí, no siempre es responsabilidad del juez, no siempre. Está. Gracias, Raúl. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Flavia. Les reitero el agradecimiento. Ya damos Gracias, por concluida la excelente charla que ha dado. Y bueno, los esperamos. Seguramente que en los próximos días vamos a estar anunciando las nuevas actividades. Les doy muchísimas gracias y bueno, los esperamos en las próximas conversatorios y charlas.